morning, everyone. Thank you for being here today. I wanted to let you know that today's webinar will be presented in both Spanish and English, and will feature 3 presentations and 1 panel-style Q&A, where you'll hear from an exciting lineup of speakers. These include from the Community of Valencia, Ministry of Education, 2E, the organization responsible for implementing PISA in Spain, and Lithuania's National Agency for Education, whose digital approach is looked to as an international benchmark for organizations across Europe. Before we get into these presentations, there are a few important notes I'd like to share. So to accommodate both our regional and international speakers, there will be a mix of presentations, as I mentioned, in Spanish and English. So all audience members will have the ability to turn on live translated captions. To turn these on, in the meeting controls toolbar, click the arrow next to the Show Captions button, which I will do right now. And then translations. So click on translations and select the language that you want to view the captions in from the list of options. And then your translated captions will appear. And you can also choose to see them in the original language side by selecting that option, again, through the Show Captions button. It may be located in the More button. During the webinar, all attendees will also be muted. So please, we ask that you put any questions that you have into the chat, and we will address these during the Q&A. And we'll also follow up via email with the recording and any questions that we were not able to answer during the Q&A portion. So now my colleague Miguel Prieto, OAT's VP of Corporate Strategy, will kick things off with some brief opening remarks before we introduce our first speaker. So I'm going to now turn that over to Miguel and ask him to come to the webinar and begin his address. Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por sacar un poco de tiempo de las agendas para juntarse hoy con nosotros en este primer webinar. Sabemos que estamos al principio del curso escolar y que estamos todos muy ocupados preparándonos para lo que viene. El objetivo de hoy pues, será tratar un poco las evaluaciones diagnósticas en España, ver cómo lo están haciendo otras comunidades y otros países incluso, y prepararnos para lo que sabemos pues, que es obligatorio de nuevo en abril, mayo del año que viene, de nuevo estas evaluaciones. Antes que nada, quería presentar un poco el proyecto. Mi nombre es Miguel Ángel Prieto, soy el vicepresidente de Estrategia Corporativa de Open Assessment Technologies. Tal vez algunos de ustedes nos conozcan más bien por TAO. TAO es el nombre de nuestro producto. El producto es un software de código abierto centrado en la parte de la evaluación. La mayor diferencia de TAO en el mercado es que TAO fue el primer software de evaluación que consiguió estar certificado por el OneTech. El OneTech es una organización a nivel mundial que se encarga de certificar aplicaciones del sistema educativo sobre su interoperabilidad, o sea, asegurarse de que las plataformas siguen ciertos estándares para que se puedan conectar las unas con las otras de manera sencilla. Entonces, pues Open Assessment Technologies ha sido miembro de este OneTech durante muchos años y, como decía, pues fuimos el primer software que obtuvo esta certificación siendo de código abierto, que eso es muy importante. ¿Qué es lo que se consigue con el código abierto y juntándolo con los estándares abiertos que promueve el OneTech? Pues se consigue crear y fomentar un ambiente de colaboración en el cual, debido a esta comunicación que se produce entre los sistemas educativos, pues ya puede ser desde un LMS a un LRS o una plataforma de evaluación,
Al poderse conectar todos estos softwares de manera sencilla, promueve la colaboración y la innovación, sobre todo. Deja explorar diferentes herramientas de manera accesible. ¿Por qué decimos que deja explorar? Pues una de las ventajas obviamente, del código abierto es que se hace accesible a todo el público y está disponible para una descarga gratuita. Eso les permite, pues, comenzar a preparar sus evaluaciones, por ejemplo, a pequeña escala y luego, pues, ir desarrollando el proyecto a medida que van evolucionando las necesidades. Por supuesto, el código abierto, junto con los estándares abiertos, promueve la adopción de estos estándares, ya que son muy importantes. Hoy en día que hay cada vez más aplicaciones en el mercado que tratan de una manera cada una de restringir a sus usuarios que puedan luego moverse a otras aplicaciones o que los datos de una aplicación se puedan ver en la otra. ¿Qué es lo que promueve la organización del WNET? Pues justo lo contrario, que realmente todas estas aplicaciones sean colaborativas, que los datos que se generan, por ejemplo, en el sistema de evaluación acaben en el LMS, o los datos que estén en la base de datos con los estudiantes pues se puedan leer por el LMS. Entonces, esto favorece la interconectividad de los sistemas y beneficia al usuario final, en este caso, por ejemplo, pues serían los ministerios de educación, a un coste más reducido de mantener todas estas aplicaciones, ya que al ofrecerse de manera gratuita y la interconectividad de los sistemas, pues ese coste de mantenimiento del software, al estar compartido entre la comunidad, pues se vería reducido. Eh, Además, pues vemos como varios de nuestros antiguos clientes y clientes actuales pues han utilizado el software para los fines que a ellos les hacía falta, comenzando sobre todo muchos de ellos por la parte del código abierto. Y aquí nos remontamos pues al año 2012, cuando los famosos exámenes de la OECD, PISA, se comenzaron a hacer con la plataforma TAO, allá en el año 2012. TAO se generó dentro de la Universidad de Luxemburgo como un proyecto de innovación y desarrollo. ¿Cuál era la visión que se tenía en ese momento? Pues dar accesibilidad a un software de la parte de la evaluación educativa que no tuviera un coste alto de adquisición. Entonces, por eso salió TAO, estuvo desarrollándose durante varios años dentro de la Universidad de Luxemburgo y finalmente en el año 2012, pues gracias a la OECD y el impacto de PISA 2012, pues se dio a conocer el software aproximadamente en ese año en 45 países. Y desde entonces, pues desde 2012, este mismo software se ha utilizado para cada 4 años, para la sesión de PISA, incluyendo este año 2025, que se está acabando ahora ya la recolección de datos y se procederá al análisis próximamente. En torno a PISA 2025, Elena, una de nuestras invitadas hoy, hablará un poco de cómo ha ido la evaluación en España y la recolección de datos. Y bueno, pues esto era un poco lo que queríamos informarles durante el día de hoy. El objetivo, pues, dar a conocer la evaluación diagnóstica en España, ver cuáles son los retos que tenemos por delante y, sobre todo, pues, aprender de las comunidades a lo mejor que están ya practicando con sistemas digitales, o incluso otros países también que hemos invitado a este webinar, para que nos den algunas pistas de cómo podemos mejorar y hacer más fácil esta evaluación, que sí que es un reto. Entonces, pues con esto, mi introducción. Ahora daré paso a mi compañera Mónica, que irá presentando cada uno de los ponentes y moderando la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo y espero que disfruten del webinar que hemos preparado. Gracias. Hola, muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Eh, bueno, antes de nada, pues también daros
Gracias por participar en el webinar de hoy. Bueno, mi nombre es Mónica Tuset y soy la responsable de desarrollo de negocio en la empresa Open Assessment Technologies. Vamos a empezar entonces con la presentación de nuestros ponentes. Empezamos con la primera presentación, en la que quiero presentar a Carlos Avellán de Andrés. Carlos es doctor en estadística y optimización, vive en Valencia, España. Carlos está a cargo del servicio de evaluación y calidad, Carlos está a cargo del servicio de evaluación y calidad educativa de la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. Tiene una amplia experiencia en la evaluación del sistema educativo y su trabajo más reciente, centrado en la digitalización de la evaluación de diagnóstico, ha sido reconocido internacionalmente en los eAssessment Awards al mejor proyecto de transformación digital, así como en los One EdTech Awards por su impacto educativo. Actualmente está enfocado en la aplicación de soluciones digitales que permitan obtener datos de manera eficiente y fiable, con el objetivo de informar políticas que contribuyan a mejorar el sistema educativo. Y con esto doy paso a Carlos para que empiece su presentación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias a Tao Testing por invitar a la comunidad valenciana, por invitar a este servicio, a este equipo de evaluación a contar nuestro caso. Y bueno, pues eso precisamente pretendo transmitir hoy. Voy a empezar hablando de la evaluación de diagnóstico porque entiendo que hay audiencia que no se sitúa todavía en qué es exactamente. Hablaré de cómo, desde el punto de vista de la Comunidad Valenciana, cómo se abordaba antiguamente en formato papel y bueno, y de los motivos que nos llevaron a pensar, a debatir y a llegar a la conclusión de que necesitamos una transformación al formato digital. Intentaré ser breve contando, resumiendo el procedimiento que utilizamos aquí en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues luego intentaré pues hablar de esos a veces reparos que tenemos que nosotros también los tenemos en el formato digital, pero que para nosotros bueno, es solventable y nos aporta ventajas más allá de los posibles reparos que se les pueda poner al método. Entonces, bueno, pues para situarnos un poco, la evaluación de diagnóstico viene marcada en la ley estatal, en la ley española de educación, LOE, LONLOE. No sé si quien conoce el país lo tiene claro, pero quien es de fuera, pues tenemos una situación curiosa en España, con muchas leyes educativas en poco tiempo. Y bueno, pues la LOE ya establecía unas evaluaciones de diagnóstico, luego hubo otra ley educativa que se llamaba LOMCE y las pasó a muestrales, y luego volvió la LOMLOE para volver a las evaluaciones de diagnóstico a nivel censal. Dice la ley que son las comunidades autónomas, por eso estamos nosotros aquí, porque cada comunidad autónoma debe regular, debe realizar su propio procedimiento. La ley establece que como mínimo tienen que ser evaluadas la competencia matemática y la competencia lingüística, que en el caso de nuestra comunidad, que tiene tiene la particularidad de que es bilingüe, tiene dos lenguas cooficiales, el castellano, el español y el valenciano. Además, nosotros en la comunicación lingüística también evaluamos el inglés en su primera edición, y en esta segunda edición también incluimos el francés como primera lengua extranjera. Todos los que trabajamos en el sistema de evaluación educativa, bueno, pues tenemos clarísimo que toda evaluación debe ser contextualizada. Por lo tanto, también se pasa un cuestionario de contexto para que el alumnado, y en la Comunidad Valenciana solo el alumnado completa un cuestionario de contexto que nos permite a nosotros relativizar esas circunstancias particulares de cada alumno y dar en coherencia con esas circunstancias los resultados a los centros educativos. Como decía, estas evaluaciones censal, es decir, todo el alumnado de todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, eso quiere decir centros educativos públicos y centros educativos privados concertados, en los niveles de educación primaria y educación secundaria, en cuarto de primaria y en segundo de la ESO, de secundaria obligatoria, deben realizar esta evaluación.
Claro, en la Comunidad Valenciana nos pusimos a hacer números. Esta ley salió ya por el 2020, la leímos y nos entró el pánico, nos entró el miedo porque vimos que, bueno, pues en cada nivel más o menos tenemos pues 50.000, 60.000 alumnos, lo que estamos hablando de hacer una evaluación de 110.000 alumnos que están distribuidos a lo largo de más o menos 1.700 centros educativos en nuestra comunidad. Sí, nos pusimos nerviosos, es claramente una evaluación a gran escala y revisando la evaluación previa que se había hecho a esta escala, es decir, censal, en aquella LOE que he dicho al principio que estaba en vigor anteriormente, pues se hacía en papel y bueno, pues nosotros nos sentamos, empezamos a intentar diseñar esta evaluación a lo que nos teníamos que atener y nos dimos cuenta que el papel, aunque a priori, desde el punto de vista de la Comunidad Valenciana, a priori parecía sencillo, pues diseñas las pruebas, las imprimes y ya está, pues no era tan fácil, ¿no? Esta impresión, pues estamos hablando de estas dimensiones que hemos dicho, de 110.000 alumnos, más las pruebas adaptadas por las 5 competencias, más el cuestionario en contexto. En la Comunidad Valenciana, como es bilingüe, las matemáticas deben estar en 2 idiomas, el cuestionario en contexto también. Estamos hablando de más de 1.000.000 de impresiones, de cuadernillos que además hay que hacer llegar a los centros educativos. Y este es otro dolor de cabeza muy grave. Cajas que llegan donde no tienen que llegar, cajas que no llegan donde tienen que llegar. Luego, bueno, pues todos somos profesionales y todos nos dedicamos al máximo posible en nuestra profesión, pero ¿cómo podemos estar seguros de que nadie abre esas cajas cuando no toca, que nadie copia, que nadie prepara eh, a sus alumnos? Y por lo tanto incluso puede liberar las pruebas. Y hoy en día con las redes sociales es posible que tus pruebas, antes de que tú empieces a hacerlas en el sistema educativo, ya estén en las redes sociales. Y por no hablar del impacto medioambiental, claro, que todo esto genera. Respecto a la carga de trabajo, claro, todos somos docentes y nos ponemos en la piel de nuestros compañeros y si ya hay cierto rechazo, cierto reparo a este tipo de actuación externa desde la consejería dentro de las aulas, si encima les obligamos a corregir esas pruebas, bueno, pues ese rechazo se incrementa. Por supuesto, esos docentes o otros que el centro designara deberían comunicar los resultados a consejería. Habría que habilitar otra plataforma o un tipo de aplicativo donde introducir los resultados. Eso también implica múltiples correctores que luego tú tratas, analizas los datos como si fueran corregidos de una única manera, es decir, y no tienes manera de hacer análisis que te permitan ver si las correcciones van en la misma dirección. Y nuevamente, bueno, pues todos somos profesionales, insisto, y todos hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, pero es muy difícil que ante una comunidad de miles de docentes que estarían corrigiendo y transmitiendo resultados a la administración, que esos datos, darle la confiabilidad, la confianza suficiente, bueno, a nosotros nos suscitaba muchísimos problemas. Junto a estos problemas tanto logísticos como de carga excesiva de trabajo para los compañeros docentes y la fiabilidad de los resultados, uno podría decir, y de hecho sí que se nos llegó a decir internamente, bueno, pero es que es más económico. Bueno, pues remontándonos a ese 2012 y sin entrar en detalles, esa evaluación más o menos costó más de 100.000 euros en formato papel 2012. Por lo tanto, la Comunidad Valenciana tuvo claro desde el primer momento que nuestra apuesta iba a ser para el formato digital. Y aquí es donde entra Tao Testing. La Comunidad Valenciana, en esa otra ley educativa que hay entre la LOE y la LOMLOE, que se llama LOMCE, y las evaluaciones son muestrales, utiliza, como ha contado Miguel Prieto, la versión gratuita de Tao Testing para hacer esas evaluaciones muestrales, porque sí que tenemos la capacidad de almacenar esos datos. Y nos damos cuenta que es una plataforma fácil de trabajar para preparar las pruebas. Ahora pondré alguna captura y para el alumnado es intuitiva y sencilla, lo cual bueno, pues siempre facilita las cosas a la hora de que el alumnado realice las pruebas. Por lo tanto, como ahora teníamos que dimensionarla a esta gran escala, a estos 110.000 alumnos, se saca licitación pública y Tao Testing, junto a su partner Becle, es la ganadora de esta licitación. Nosotros establecimos claramente que necesitamos una plataforma con esas características, es decir, hablábamos que fuera escalable, es decir, que pudiéramos atender a este nivel, a este volumen de alumnado, que fuera interoperable, como comentaba Miguel Peto también, los QTI, que tuviera una tipología, esto era muy importante para nosotros, la tipología de ítems muy variada, los necesitábamos puesto que era necesario para las pruebas de evaluación que preparamos.
y bueno, y diferentes otros requisitos técnicos que teníamos muy claro que debían respetarse. Incidíamos mucho en la tipología de ítems, puesto que esto es un ejemplo del authoring, del complemento de esta plataforma donde elaboramos las pruebas, donde digitalizamos las pruebas, puesto que una amplia variedad de tipología de ítems te permite diseñar ítems de muy diversa índole y por tanto puedes llegar a evaluar diferentes procesos cognitivos, algo que uno puede pensar de inicio y también nos ha pasado con gente que no está muy puesta en el tema, pues que piensan que estos tests son de respuesta cerrada, siempre se centran en los multiple choice y que son muy cerrados y que no puedes evaluar todo lo que deberías y no es tanto así. Es decir, con una amplia variedad de ítems tú consigues evaluar diferentes procesos cognitivos, incluso los más complejos, y diferentes grados de dificultad, por ejemplo, las competencias matemáticas. Además, una plataforma digital nos permite, y vuelvo a insistir en que la ley dice que todo el alumnado debe realizar la evaluación, todo el alumnado incluye los alumnos con adaptaciones curriculares, que, bueno, eso en principio no hay ningún problema, puesto que incluso en el papel, porque tú haces más pruebas, elaboras más pruebas, más cuadernillos, en el caso digital, pues digitalizas más pruebas, pero también aquellos que tienen dificultades de acceso. Mientras que en el papel pues tendrías que hacer más pruebas pues para lectura fácil, para hacer foco o incluso algunas pruebas en braille. La plataforma digital incorpora herramientas que facilitan esa adaptación de acceso, es decir, permite hacer zoom, permite lectura en voz alta, incluso para gente que está haciendo las pruebas ordinarias, pues tiene herramientas que le pueden resultar útiles a la hora de resolver las pruebas, como resaltar en textos cuando están trabajando en las compresiones escritas, etcétera. Es decir, esas herramientas nos ayudan mucho, nos facilitan frente al papel el trabajo de atención a la diversidad. Claro, esto implicaba, cuando nosotros ya nos plantamos que íbamos por la vía digital, esto implica, evidentemente, hacer unos trabajos que no son fáciles, evidentemente, y tampoco cortos en el tiempo, pero que sabíamos que se tenían que hacer, pero se hacían una vez solo. Y es un trabajo previo de puesta en marcha o puesta, digamos, de actualizar el sistema digital de los centros educativos. Es decir, en el curso previo al inicio de la evaluación, incluso en el propio curso de la evaluación, en los meses anteriores, hay un trabajo bastante fuerte entre la Consellería, no solo por nuestra parte, sino también por la parte del Departamento de Informática y los centros educativos. Hay una comunicación muy fluida para que los centros testen sus conexiones a Internet, pongan en funcionamiento todos los dispositivos que tengan disponibles. Durante la pandemia hubo un gran esfuerzo desde la Consejería para hacer llegar a los centros tanto portátiles como tablets. Hay centros que los tenían todavía en cajas, pues bueno, pues que los pongan en funcionamiento, que hagan las actualizaciones necesarias. Como es una plataforma online y solo necesita el software un navegador, no depende del sistema operativo. Por lo tanto, ese requisito era importante para que los centros educativos se sintieran tranquilos de, bueno, tanto trabajas con Linux como con Windows, incluso algunos iOS, solo necesitas el navegador. Incluso que adecuaran las aulas y espacios, que las tuvieran ya en mente a la hora de planificarse. Es decir, nos sirvió para hacer una preparación previa del sistema educativo, de la infraestructura digital del sistema educactivo, y también le sirvió a los centros educativos para darse cuenta de lo que estaba por llegar, ¿no? Y prepararse ya. La planificación, aquellos compañeros que están oyéndome y que están acostumbrados a este tipo de esquema, pues varía un poco en cuanto al papel, pero bueno, es muy similar. Empieza el curso y ya tenemos las pruebas casi elaboradas. La novedad sería digitalizarlas, que sería lo equivalente a hacer, bueno, pues la maquetación y enviar a una imprenta que las imprima. Aquí directamente las digitalizas. Luego la planificación de turnos, ahora hablaré un poquito más de qué es esto, pero básicamente es establecer la agenda para cada centro educativo cuándo va a realizar su evaluación de diagnóstico. Evidentemente, el estudio piloto más o menos se hace al mismo tiempo, sobre febrero, para validar y calibrar nuestras pruebas que ya hemos elaborado y digitalizado. Y
cuando llega el momento, cada centro educativo realiza su evaluación de diagnóstico. Y más o menos en la fecha en la que estamos ahora, pues estamos cerca de tener ya nuestro informe de resultados. A cada centro educativo les hacemos llegar su informe individualizado y que no establece ninguna comparativa con ningún otro centro ni establece ningún tipo de ranking. La ley es clara al respecto y nosotros también somos claros al respecto para que ellos entiendan que es una herramienta sumativa e interna de cada centro, que el objetivo no es comparar a nadie con nadie. Desde el punto de vista del centro educativo, pues bueno, lo primero que tienen que hacer es hacer su petición de turnos. Ahora comentaré un poco qué implica esa petición de turnos. Recepción de material, llega más o menos por abril, un mes antes del inicio de la campaña, del estudio principal, les llega unas instrucciones generales del procedimiento, unas instrucciones para el aplicador. No quiero detallarme mucho, pero el aplicador es el docente que está en compañía del alumnado cuando está haciendo la evaluación. Es un docente, lo ideal sería que fuera una evaluación externa, pero dadas las dimensiones en las que estamos es imposible, con lo cual ese docente lo que exigimos es que no se tenga docencia directa con el grupo de estudiantes y no es necesario que sea la competencia que se está evaluando, puesto que no se les puede ayudar. Información para las familias y, muy importante, un archivo con los usuarios y contraseñas que nosotros les proporcionamos a los centros para que se loguen dentro de la plataforma. Luego llega el momento de la aplicación de las pruebas y cada centro educativo realiza una prueba, realiza su evaluación de diagnóstico y, por último, cuando tienen el informe disponible, se lo descargan a través de un aplicativo web. Y volviendo a la petición de turnos, lo que les decimos a los centros para intentar adaptarnos a sus circunstancias, festivos locales, excursiones que tengan programados dentro de su PGA, que nos elaboren, hacemos a través de un cuestionario web, que nos ordenen las diferentes semanas de la ventana de aplicación de la evaluación de diagnóstico, que nos ordenen por preferencia, es decir, que en su preferencia número 1, qué semana preferirían hacerlo, en su preferencia número 2, qué otra semana les interesaría hacerlo, si no pudiera ser la 1, y así sucesivamente. Y nosotros recogemos toda esa información y agendamos a todos los centros dentro de la ventana de aplicación. El 90% es agendado en su opción número 1 y diría casi el 100%, 90 y muchos por cien es agendado dentro de sus dos primeras opciones. Es decir, que conseguimos que cada centro realice las pruebas cuando nos ha dicho que realmente puede. ¿Por qué hacemos esto? Por dos motivos. Primero, porque hay una limitación, es decir, la plataforma es online y basada en la nube, pero hay una limitación de concurrencia. No podemos conectar a 110.000 alumnos a la vez. Entonces, lo hacemos en una ventana de aplicación que definimos en mayo, aunque nos extendemos hasta junio, puesto que la primera y segunda semana de junio utilizamos esos días para resolver incidencias con algunos centros que no hayan podido realizarla en su momento por cualquier motivo. Decía que tenemos esa limitación y también la limitación de que hay centros educativos, ahora lo comentaré, necesitan más de un turno para poder realizarla. De esta manera, con esa ventana de esa planificación y esa ventana de aplicación, conseguimos que poco a poco, a lo largo del mes de mayo, a medida que va pasando las semanas, los centros van completando su evaluación de diagnóstico. Como decía, un centro educativo puede tener la particularidad de, por ejemplo, tener dos unidades de cuarto de primaria, unos 50 alumnos y tener 60 dispositivos. Bueno, pues de una única vez puede conectarlos a todos a la vez en el momento en el que se ha agendado. Esto le decimos un turno. Entonces, ese centro educativo en 2 días, porque lo hacemos en 2 días, realizaría todas las pruebas más el cuestionario de contexto. Pero podría ser un centro en segundo de la ESO con, por ejemplo, tres grupos y solo 50 dispositivos. Los 3 grupos implicaría tener 90 alumnos y si solo tienes 50 dispositivos no puedes realizarla a todo el alumnado a la vez. Entonces, se le establecen 2 turnos. En un primer turno, el centro ellos se organizan y determinan el alumnado que va a hacer ese primer turno y el resto de alumnado en un segundo turno. Así hacemos con todos los centros. Raro es centros que tengan 3 o alguno tiene 4 turnos. La mayoría de centros con 1 o 2 turnos, o puede que hasta 3, consiguen completar la evaluación de diagnóstico.
Como fijáis, he puesto los días a propósito, hacemos martes, miércoles, jueves y viernes. Los lunes los dejamos para, bueno, para que el centro se organice para la semana que tiene por delante, y sobre todo nosotros convocamos reuniones esos lunes. Convocamos reuniones para que todo aquel centro que tenga unas últimas dudas o cualquier cosa, cualquier novedad que le haya surgido, pueda comunicárnosla ese mismo lunes, y así lunes tras lunes vamos atendiendo a los centros que comienzan turno en esa semana. Como decía, ese archivo es el que le enviamos, esa hoja de cálculo que le enviamos con los usuarios y contraseñas. Bueno, nos permiten dos cosas. Uno, tener claro y registrado el alumnado que está haciendo la evaluación de diagnóstico. Al centro le permite dar esos usuarios y contraseñas a su alumnado, es decir, tienen que coger nuestros archivos, poner su lista de alumnos al lado, y ya tiene la correspondencia entre el usuario y contraseña y el alumno. Ese archivo madre, digamos, lo tiene el centro y solo el centro, no es compartido con nadie, y por lo tanto ni Tao Testing, el aplicativo informático, ni nosotros sabemos quién es cada usuario y contraseña. Es decir, estamos manteniendo el anonimato. Eso, bueno, pues da tranquilidad y confianza, primero a las familias, pero también a los centros y sobre todo al alumnado, puesto que ya no las pruebas en sí, sino también el cuestionario de contexto les da esa libertad de poder responder con total honestidad. Y dicho todo esto, bueno, pues como decía, el formato digital no está exento de, bueno, pues de argumentos que podrían ir en contra, ¿no? Y uno de ellos es el sesgo digital, es decir, em, que un alumno no lo haga bien puede ser que no esté trabajando o no entienda el aplicativo, y por lo tanto no esté dando la respuesta que sí que realmente sabría dar si fuera en papel. A este respecto tenemos la tranquilidad de que, bueno, pues evaluaciones internacionales, destaco PILS y TIMSS porque son en cuarto de primaria, y CCS y CIL son en segundo de la ESO. Bueno, pero sobre todo en cuarto de primaria ya son en formato digital, y la IEA tiene sus propios estudios, la OCDE también, pero la IEA tiene sus estudios en los que ven que el efecto del cambio del papel al digital no ha supuesto ningún problema. También se habla de la evaluación de la expresión escrita y de la expresión oral, y esto es muy cierto, y nosotros actualmente no las estamos incluyendo, pero no significa que no se pueda. De hecho, las propias, vuelvo a referirme a PILS y TIMSS, sí que las incluyen. PILS que evalúa la competencia lectora en cuarto de primaria, pues tiene respuestas abiertas para el alumnado redacta tranquilamente y luego es corregido. Teams también lo tiene en ciencias, en matemáticas, respuesta abierta más larga, más corta. El problema que tenemos, nosotros no lo incluimos porque no podemos corregirlo. Estamos hablando de 110.000 alumnos, estamos hablando de 5 competencias, a poco que pongas 2, 3 ítems o expresiones escritas en cada una, estamos hablando de millones de ítems que corregir. No podemos, y esto es año tras año. Es imposible corregir algo así. Entonces, lo que sí que estamos trabajando es, conjuntamente con la plataforma digital, en que se desarrolle una herramienta que con nuestras rúbricas, con nuestros casos de ejemplos de correcciones, puedan ser capaces de corregir esas expresiones escritas en cada una de las competencias. Al margen queda la expresión oral, que bueno, de momento a fecha de hoy solo la OCDE con PISA, que es todopoderosa, pues lo ha intentado este año en PISA 2025. Y bueno, pero es un camino a seguir, una línea de trabajo bastante de futuro. Y bueno, también muchas veces nos han contado pues, que el sistema educativo no tiene esa capacidad digital de llevar esta evaluación con plataformas online. Bueno, pues vuelvo a remitirme a ese trabajo previo, a ese esfuerzo que se hizo inicialmente, que ya no hemos tenido que volver a hacer. Se hizo en el 2022, en el inicio en el 2023, y ahora solo es mantenimiento, es decir, un trabajo muy importante que lo que ha hecho ha sido poner a punto esa infraestructura digital, ya no para la elaboración de diagnósticos, sino para poner al punto a nivel digital al sistema educativo. Lo que sí ha supuesto para nosotros o para el sistema educativo de la Comunidad Valenciana es
pues una menor carga de trabajo para los docentes. Es decir, los profesores, las profesoras, los directivos y directivas de los centros educativos, pues han visto que es un procedimiento externo que sí que en principio les molesta un poco en su día a día, en su rutina de curso, pero poco a poco lo están incorporando y ya no les molesta tanto. Pero sobre todo el hecho de que no tengan que corregir, de que no se tengan que preocupar por la transmisión de datos, por si lo están haciendo bien, por si otros no lo están haciendo bien y nosotros sí. Bueno, esto nos hace que sea toda la relación centros educativos con Seria sea mucho más suave y que bueno, pues el sistema educativo acepte este procedimiento eh, de una manera mejor que si les hiciéramos trabajar más. Evidentemente, cuando un centro acaba de un aplicativo online, cuando un centro acaba ya tenemos sus resultados, es inmediato. Y no solo eso, es cuando tenemos todos, tenemos la tranquilidad que la corrección es la misma para todos. Y si conseguimos esta corrección por IA de las respuestas abiertas, pues tendremos la tranquilidad que no ha dependido de correctores y no hemos tenido que hacer análisis y análisis posteriores de que esas correcciones van en la misma dirección. Y como he dicho, la infraestructura digital del sistema educativo, que parecía ser un inconveniente, para nosotros pasa a ser una ventaja. Es decir, el esfuerzo que se hizo desde el Departamento de Informática, desde nuestro equipo y desde los centros educativos, bueno, pues off the record nos han dicho que pues evolucionó digamos, la estructura digital de los sistemas educativos en la Comunidad Valenciana en varios años. Esa evolución no se hubiera hecho a ese ritmo si no hubiera sido por este procedimiento, ¿no? Y eso, pues bueno, siempre se agradece que todos los procedimientos que avanzamos en consejería sirvan para la mejora del sistema educativo, tanto en infraestructura digital como en este caso obtener información del nivel o las competencias de los alumnos para la mejora en académica de los centros educativos. Y bueno, he intentado ser lo más rápido posible para no ocupar todo el tiempo y dejar tiempo a mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Seguimos con nuestro segundo ponente. Entonces, en nuestra próxima presentación tenemos la suerte de contar con Elena Goborova, que es directora en DOSE, Estudios, Evaluaciones e Investigación, que es la organización responsable de implementar PISA en España. Muchas gracias, Elena, y te invito a que presentes. Buenos días a todos los asistentes de este webinar y muchísimas gracias al equipo de TAO por invitarnos a participar en él para contar también nuestra experiencia como empresa aplicadora de la aplicación PISA, pero también como una empresa especializada en evaluación de planes y programas. Voy a compartir mi pantalla para empezar. Pues bien, antes de profundizar en cuáles son las ventajas de tecnología que hemos detectado en evaluación de planes de programas, me gustaría decir algunas palabras acerca de qué somos, quiénes somos y qué hacemos. Yo soy Elena Goborova, soy la directora de la empresa DOSE Estudios y Evaluaciones y aquí participo en representación de todo mi equipo, del equipo de profesionales formados por psicólogos, por psicómetras, por estadísticos, por matemáticos, especializados en evaluación de planes y programas. En DOSE lo que hacemos es ofrecer a diferentes organismos una evaluación integral. Diseñamos los planes a medida, realizamos la construcción de instrumentos de evaluación, tanto las pruebas que miden los procesos cognitivos como los cuestionarios de contexto. Llevamos a cabo los procedimientos de muestreo, tanto a nivel de país como a nivel de centro educativo. Y a nuestro fuerte realizamos los análisis de datos, análisis estadísticos, validación psicométrica de estos instrumentos de evaluación y elaboramos diferentes informes de diferentes tipos dirigidos a diferentes agentes del sistema educativo.
Durante los últimos años hemos sido seleccionados como empresa proveedora de servicios de gestión de datos, de trabajo de campo y de codificación y corrección de evaluaciones internacionales a gran escala y también de algunas evaluaciones nacionales que están cubiertos dentro del marco de legislación vigente de evaluaciones en España. Aquí tenemos un breve resumen de lo que hemos hecho durante los últimos 3 años. Pues, por ejemplo, durante el año 2023 hemos llevado a cabo las evaluaciones TEAMS, las evaluaciones CICILS, la evaluación SES de competencia socioemocional. En 2024 hemos llevado a cabo la evaluación TALES, que es la recogida de datos acerca de la enseñanza y aprendizaje dirigida a los docentes a nivel internacional. Y también llevamos a cabo el estudio piloto de la prueba PISA. En el año 2025 hemos sido la empresa aplicadora de la evaluación PISA a nivel nacional. Y gracias a eso hemos tenido la oportunidad de conocer al equipo de la plataforma TAO y de empezar a trabajar con ellos. También podéis ver que junto con evaluaciones internacionales a gran escala realizamos evaluaciones de diagnósticas, bien evaluaciones generales de sistema que se llevan a cabo a nivel de todo el país, como las evaluaciones de diagnósticas en diferentes comunidades autónomas. Creo que hemos proporcionado nuestros servicios como en la mitad de las comunidades autónomas de España a lo largo de estos años. Pues bien, ¿cuál es nuestra experiencia en el ámbito de aplicación de evaluaciones internacionales a gran escala? En esta diapositiva he decidido incluir 3 evaluaciones que reflejan muy bien diferentes tipos de instrumentos disponibles en diferentes etapas educativas. Quizás la evaluación más conocida y más grande es la evaluación PISA, que es el programa para evaluación internacional de los estudiantes de 15 años. Se lleva a cabo en la etapa de educación secundaria obligatoria y lo que pretende es medir lo que saben y son capaces de hacer los estudiantes al finalizar esta etapa de educación secundaria obligatoria en todo el mundo. En PISA participan actualmente más de 90 países, representando más de 85% de la riqueza mundial. Otra evaluación que es muy conocida aquí en España, que tiene bastante fama, es la evaluación TEAMS, que es el estudio internacional de tendencias en matemáticas y en ciencias, que se lleva a cabo y es promovida por la IEA. Esta evaluación se aplica en cuarto curso de educación primaria. Carlos ya había dado también alguna información acerca de esta evaluación. TEAMS se lleva a cabo junto con otra evaluación que es PIRLS, que es el programa para la evaluación internacional de tendencias en comprensión lectora. También se lleva a cabo en educación primaria, en concreto en cuarto de educación primaria. Pues podemos ver cómo estas 3 evaluaciones, tanto en educación secundaria como en primaria, han pasado de aplicarse en el formato de lápiz y papel a aplicarse totalmente en el formato digital. Tanto PISA como TEAMS y PIRLS iniciaron sus ciclos de evaluación alrededor de 1997, alrededor de 2000. Durante los primeros 10-15 años, el formato de aplicación principal que se utilizaba en estas evaluaciones eran lápiz y papel. A partir de 2012, PISA, igual que TEAMS y PIRLS, han empezado a desarrollar el instrumento digital. Y en los años 2015-2016 se ha llevado a cabo los primeros intentos de llevar a cabo la evaluación en formato híbrido, combinando tanto lápiz y papel como el formato digital. A partir del año 2018, todas las evaluaciones internacionales a gran escala se llevan a cabo únicamente en formato digital y es aplicable a todos los países participantes. Recordemos que son más de 90 países, unos 35 países de la OCDE, pero también los países que se suman a esta iniciativa y pueden representar países de África, de Latinoamérica, de Asia, con diferentes problemáticas en cuanto al acceso a recursos digitales y en cuanto a la conectividad en estos países. No obstante, todos estos obstáculos se han ido superando y, como decía, desde hace aproximadamente 8 o 10 años, estas aplicaciones se llevan a cabo en formato digital. ¿Por qué
Las organizaciones internacionales han tomado la decisión de pasar al formato digital, pues, por muchísimas y múltiples ventajas que este formato ofrece a la evaluación educativa. La principal ventaja es la mejora del instrumento de evaluación en sí. En la aplicación en formato digital mejora tanto la calidad como el potencial del propio instrumento de evaluación. Es capaz de alinear el instrumento de evaluación a los marcos de evaluación más actualizados. Los marcos de evaluación, es decir, los fundamentos, las bases de lo que se mide y cómo se mide, se actualizan en cada ciclo de las evaluaciones PISA, TIMSS y PILS, incluyéndose todo tipo de situaciones cotidianas a los que se enfrenta el estudiante en el siglo XXI, con el uso, interacción continua y constante con la tecnología. Pues aquí, por ejemplo, en este ítem podemos ver cómo un ítem de PISA mide la competencia científica de los estudiantes con el uso de un ítem en formato muy interactivo, el que permite al estudiante realizar una simulación, un experimento, y a partir de esta simulación, que ya le está proporcionando todos los datos que tiene que saber para tomar una decisión informada, es capaz de demostrar la capacidad de extraer conclusiones a partir de estos datos de una investigación científica en base a una simulación. Aquí tenemos otro ejemplo que es un ítem que mide la competencia matemática. Fíjense, aquí lo que se pretende es con este ítem interactivo es reproducir un cálculo con el uso de una tabla con un software ofimático similar a Excel. Entonces, lo que demuestra el estudiante al realizar esta tarea es si es capaz de extraer información tras analizar los datos de una tabla. Ordenar, por ejemplo, los números en la tabla de mayor a menor, ver las diferencias, calcular las diferencias relativas y demás. Pero esta capacidad la está demostrando a través del uso de un software ofimático ya integrado dentro de la plataforma de evaluación de PISA. Junto con estos ítems interactivos que permiten mejorar el instrumento de evaluación de competencias básicas, por ejemplo, competencia lector o competencia matemática, la tecnología permite evaluar competencias más complejas, las competencias innovadoras. En PISA, en cada ciclo se introduce una competencia nueva, una competencia innovadora, que según los expertos reconocidos mundialmente, son muy necesarios que los estudiantes de 15 años sepan manejar y alcancen al finalizar su educación obligatoria. Pues bien, por ejemplo, en PISA 2022 se evaluó el pensamiento creativo. En PISA 2018, resolución de problemas en colaboración. Y en PISA 2025, la competencia digital o el aprendizaje en el mundo digital, como lo llama PISA. Aquí en esta pantalla habéis podido ver cómo a través de un ítem interactivo el estudiante está demostrando esta capacidad para crear un cartel creativo, un cartel diferente siguiendo determinadas instrucciones. Y lo que permite, mediante un ítem, crear una escala de pensamiento creativo y reportar resultados para este estudiante en esta competencia innovadora. Junto con evaluación de competencias más complejas, lo que permite la tecnología en este caso es también profundizar en destrezas específicas de competencias básicas, por ejemplo, competencias lectoras o algunas destrezas de competencia lingüística, por ejemplo, en inglés. Entonces, aquí podemos ver cómo dentro del área de lectura de PISA el estudiante está interactuando con un entorno virtual, en un entorno de página web. Lo que pretende el ítem es medir la capacidad para localizar la información literal a partir del uso de entornos virtuales y de esta forma medir la capacidad del estudiante de competencia lectora en textos digitales. Por ejemplo, en PISA 2022, PISA 2025, perdón, junto con evaluación de competencias básicas, se ha evaluado la competencia en inglés. Y lo que se ha pretendido es evaluar la expresión
oral de los estudiantes en lengua extranjera. ¿Cómo se ha hecho? Pues el estudiante ha ido interactuando a través de un ítem de pregrabado inicialmente y dirigido por inteligencia artificial con un oponente, de esta forma demostrando su capacidad lingüística en inglés, que ha sido una experiencia muy interesante para los estudiantes. Otra de las ventajas de tecnología por la que PISA ha decidido pasar al formato digital en todos los países participantes es, por supuesto, la recogida de datos micro, los datos mucho más rica, mucho más detallada, información muy completa, información granular. Pues, por ejemplo, a través de plataformas digitales lo que se permite es recoger registros detallados y secuencias de las acciones que el estudiante realiza mientras está solucionando un problema que se le presenta. Se mide el número de tics, el tiempo de permanencia en la pantalla, el orden que sigue a la hora de dar respuesta a las preguntas, las revisiones que hace, los cambios que hace y demás. Todo esto lo que permite es evaluar estrategias cognitivas y además el comportamiento de resolución de diferentes problemas cognitivos mientras el estudiante contesta a una evaluación. Y además es algo muy interesante, te permite crear indicadores específicos, indicadores adicionales, por ejemplo, los indicadores de planificación, de persistencia, de exploración, de impulsividad, e incluso medir el grado de ansiedad de los estudiantes a través de los logs de proceso, a través de cómo está interactuando dentro del entorno de un ítem digital. Por supuesto, para nosotros, como psicómetras que somos, la innovación psicométrica y precisión de la medida es la principal ventaja que permite la tecnología a la hora de aplicar evaluaciones educativas. Pues porque es así. Uno de los ejemplos es el uso de test adaptativos informatizados. ¿Qué son estos tests? Pues es un tipo de programación de aparición de preguntas a los estudiantes de tal modo que las preguntas que el estudiante va visualizando se van ajustando dinámicamente al nivel de habilidad del estudiante. Es decir, el nivel de dificultad de la prueba a la que está respondiendo se va adaptando a las respuestas que el estudiante está dando. Esto tiene una serie de ventajas muy importantes desde el punto de vista psicométrico. Por supuesto, proporciona una mayor precisión en la estimación de rendimiento de los estudiantes, una mayor precisión con un menor número de ítems a los que se tiene que responder. Por supuesto, reduce los tiempos de aplicación, proporciona una experiencia mucho más personalizada y mucho más motivadora para el alumnado, en la que no tiene que contestar a los ítems demasiado fáciles si su nivel de habilidad es mayor de la que se está evaluando. Y en cambio, no es necesario que responda a los ítems demasiado difíciles cuando no tiene el nivel de habilidad suficiente para responder a los mismos. Y además, estos test adaptativos lo que permiten es obtener resultados prácticamente inmediatos y además detallados en una escala de continuo de habilidades. Otra de las ventajas, por supuesto, es la mayor eficiencia y la mayor precisión operativa. De esto ya ha hablado Carlos con un ejemplo tan claro de la aplicación censal de evaluaciones de diagnóstico en la Comunidad Valenciana y simplemente para resumir, una aplicación digital automatiza muchas de las tareas, por ejemplo, las tareas de corrección, reduce los errores humanos, permite una gestión mucho más segura, tanto en cuanto a la confidencialidad del instrumento de evaluación en sí, como en cuanto a las respuestas que está dando el estudiante. Además, lo que permite es tener control absoluto de la calidad de aplicación, del proceso de aplicación en sí, en tiempo real. Por ejemplo, para nosotros es extremadamente importante ver que todas las respuestas se están realizando y se están grabando de forma segura en la plataforma y es algo que podemos ver en tiempo real. Otra de las ventajas muy importantes y que me gustaría destacar es la mejora en el uso e interpretación de los resultados que proporcionan las evaluaciones educativas.
ya que de forma prácticamente inmediata o recortando los tiempos de producción considerablemente, diferentes agentes participantes en una evaluación pueden recibir diferentes tipos de informes. Estos informes pueden ser dirigidos a diferentes agentes y tener la función o el nivel de detalle muy diferente. Por ejemplo, el informe de centro. Nosotros producimos los informes de centro de 150 a 200 páginas para el proyecto PISA para centros educativos, en los que el centro educativo tiene acceso a indicadores sobre el rendimiento y sobre el contexto, actitudes y experiencias de los estudiantes en el marco internacional en comparación con indicadores de otros países. También producimos informes para estudiantes, para las familias, dentro del marco de evaluaciones de diagnóstico que se llevan a cabo en diferentes comunidades autónomas. Aquí lo que el estudiante y su familia pueden percibir es, por un lado, los indicadores básicos, pues por ejemplo, el porcentaje de aciertos que está alcanzando en cada una de las competencias que se está evaluando, pero sobre todo puede tener la posibilidad de comparar estos resultados con un referente. Por ejemplo, con el porcentaje promedio de aciertos que se está obteniendo en el curso en el que se está evaluando, como por ejemplo los resultados de su clase, de su centro educativo o de España. Y además situar los resultados de este estudiante en concreto en el contenido de una escala de niveles de rendimiento, que por otro lado proporciona información muy detallada acerca de lo que los estudiantes son capaces de hacer en cada uno de los niveles de rendimiento. Junto con los informes para centros educativos y para estudiantes, que suele ser lo más común en este tipo de evaluaciones, también es muy interesante generar informes para el profesorado, que también pueden tener diferentes funciones. Pueden tener la función de diagnóstico, por ejemplo. De una forma clara y sencilla, los profesores pueden tener información acerca de talento en su clase, acerca de detección precoz de altas capacidades o, en cambio, de necesidades educativas especiales, y de compararlos con los resultados en las evaluaciones continuas que se llevan a cabo por parte del profesorado durante el curso escolar. Otro tipo de informes que se puede obtener es el monitoreo de un proceso de implementación de algo, pues de unas clases de refuerzo, de un programa, de una actividad especial, en el que el profesor en tiempo real puede monitorizar el grado de participación, el grado de satisfacción de los estudiantes con este proceso que se está monitorizando. O, por ejemplo, algo más complejo, el profesor puede tener datos acerca de las actitudes de los estudiantes hacia el profesorado, acerca de los sentimientos, competencias socioemocionales de los estudiantes o acerca de sus aptitudes cognitivas. Y además estos datos el profesor o el docente lo puede obtener tanto a nivel de un curso escolar, por ejemplo, cuarto de educación primaria, o a nivel de una clase de un curso escolar, por ejemplo, cuarto A y cuarto B. Y de esta forma comparar y sacar conclusiones y tomar decisiones informadas. Por supuesto, informes para los responsables de administraciones educativas. Aquí en España nosotros hacemos informes individuales para comunidades autónomas sobre factores asociados al aprendizaje en su comunidad autónoma. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos un dashboard que se genera por la IA con los resultados del informe TIMSS, y que también es muy interesante poder trastear con la información que se plantea comparando diferentes países, diferentes grados o incluso por tipología de estudiante, por género o por repetición, etc. Pues bien, ¿es posible obtener todo esto aquí en España? En nuestra opinión es un sí. ¿Y por qué? ¿Por qué creemos eso? Pues nos basamos en nuestra experiencia de aplicación de la última edición de PISA, PISA 2025. Aquí tenemos un breve resumen de cómo ha sido esta experiencia. PISA se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo de 2025, hace tan solo unos pocos meses. En PISA han participado una muestra de centros que representa a España, pero además una muestra ampliada a nivel de cada comunidad autónoma y ciudades autónomas de España. Todas las comunidades autónomas han ampliado la muestra de PISA con el fin de obtener datos representativos de sus centros
en la escala internacional de rendimiento. De esta forma, en PISA han participado alrededor de 1.000 centros educativos. Alrededor de 40.000 estudiantes han tomado parte en esta evaluación durante esta primavera. A nivel de centro educativo se ha seleccionado una muestra, aproximadamente de 53 estudiantes. La condición principal de la prueba PISA es que todos estos estudiantes tienen que realizar la prueba a la vez, en el mismo tiempo, en el mismo centro educativo. Es decir, no se puede realizar turnos, como podría ser el caso de otras evaluaciones de diagnóstico nacionales y regionales. PISA se llevó a cabo en 6 semanas según los estándares internacionales, pero en práctica aquí en España solo tuvimos 4 semanas para aplicar PISA debido a las vacaciones de Semana Santa por el medio y también de ventanas de aplicación de evaluaciones de diagnóstico en algunas comunidades autónomas. La prueba PISA en cada centro educativo se llevó a cabo durante aproximadamente 3 horas y media. Durante 2 horas, los 53 estudiantes estuvieron respondiendo a una prueba cognitiva y durante 1 hora al cuestionario de contexto. ¿Cómo ha sido el instrumento, el formato del último PISA? Ya hemos hablado de esto por encima. Ha sido una prueba adaptativa, es decir, una prueba cuyo nivel de dificultad se va adaptando a las respuestas que están dando los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias. Se ha evaluado una competencia innovadora, que es el aprendizaje en el mundo digital, y un cuestionario de contexto, un cuestionario de estudiante. En esta evaluación de PISA 2025 se ha incluido FLA, Foreign Language Assessment, es decir, la competencia en lengua inglesa, en sus 3 destrezas, Reading, Listening y Speaking. La aplicación ha sido 100% digital desde hace 10 años y TAO ha hecho posible que estén disponibles 2 formatos, formato offline o formato online. Pues ¿por qué creemos que es un buen ejemplo de por qué evaluaciones digitales en España sí son posibles? Pues debido a estos indicadores de éxito. El 100% de aplicaciones de competencias básicas se han realizado con éxito dentro de los plazos, sin necesidad de reprogramar ninguna aplicación y sin ninguna incidencia técnica. El 100% de aplicaciones de competencia en inglés también se ha llevado a cabo con éxito con el uso de los cascos y micrófonos, en los que a los estudiantes se les ha grabado durante su interacción con este asistente virtual que comentaba durante su evaluación de expresión oral. La tasa de incidencias ha sido inferior al 2% y estos 2% se han debido al apagón que se produjo, como recordáis perfectamente, durante unos días del mes de abril. En España, el 94% de los centros han participado en evaluación PISA online. Ha habido un pequeño porcentaje de centros que lo ha hecho offline, pero ha sido una decisión de la administración educativa de esa región lo que ha condicionado, digamos, el formato de aplicación. En más del 85% de los centros se han utilizado los ordenadores del propio centro educativo, o bien portátiles o bien ordenadores estáticos, ordenadores fijos de la aula TIC. El 15% restante se ha debido a imposibilidad de uso de los tablets y de Chromebooks porque la prueba PISA no está pensada para llevarlo a cabo en tablet. Pero si eso fuera posible, no habría sido una limitación y probablemente habríamos llegado al 100% de uso de ordenadores del centro. Las ventajas, hemos sido capaces de corregir más de 2 millones de respuestas en menos de 4 semanas con un 40% de respuestas abiertas. Y todavía no es público, pero se recortará los plazos de producción de informe de la evaluación PISA en un 35% aproximadamente. ¿Debido a qué? Pues gracias al uso de tecnología en el aula. Con esto me gustaría animar a todos los participantes a considerar la tecnología no solo desde el punto de vista operativo, sino como un instrumento que permite mejorar la calidad y el potencial de evaluaciones educativas en sí. Y creo que las plataformas como TAO, que tiene este prestigio a nivel internacional, junto con la colaboración de empresas como la nuestra, especializada en psicometría y análisis, os podemos proporcionar servicios muy completos para sacar el máximo provecho de estas evaluaciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Elena, por la presentación. Vamos con nuestra siguiente presentación, que se va a realizar en inglés. Como recordatorio, os puedo decir que podéis activar los subtítulos en cualquier momento en el botón de subtítulos. Y comenzamos con nuestro tercer ponente. It is a pleasure to have today with us our next speaker, Asta Rananite. Asta is the Deputy Director at the National Agency for Education in Lithuania, with more than 10 years of experience in the field of assessment. She has been responsible for the Matura and Basic Achievement Assessment. In recent years, she had been actively involved in the implementation of the Matura project, the e-market of student exam papers, and the promotion of e-testing formats. Thank you, Asta. You can start with your presentation. Hello, everybody. I hope you are hearing me and everything is perfect with the view and the sound. And I would like to introduce my colleague, Gediminas, who will help me to introduce our short but ambitious journey towards e-testing from paper-based assessment. And here we go with our short information about our country. Let me, okay. So, and we started our journey maybe 10 years ago. But first of all, we would like to show who we are as a country. You see that we are just in the north of Europe, 2.7 million of population, but we are very keen to test our students. As you see below, that each year we have almost 500,000 of e-testing cases in our secondary school. And when I mean secondary school, we start our testing in the 4th grade when the students are of 10 years old, and we finish when they are 18 years old. And we have two separate strategies or ways to use our testing results. One of them are for the diagnosis after the 4th and 8th grade, and then we test at the 10th, 11th, and 12th grade. We use these results for the certification and for the entry to universities. And below you will find us, we will share our presentation, what kind of tests do we have. And we are very proud to say that when we moved to e-testing, to e-assessment, we started to cover not only the main subjects like mother tongue or math, but we are covering all different subjects. And at the end of the 11th grade for the Matura exams, we are testing in 20 subjects. And here we meet our main partner, with which we are working for more than 10 years. We started with a Tower platform, first of all, the community edition, and now we are moving towards the innovations and much more challenging way of cooperation, because our ambitions, our needs are growing each year. And when we have a question, why have we started to move from paper-based to e-assessment, we have answers not only in technological sphere, but also in our educational changes or reforms. And when we maybe 5 or 6 years ago,
when we had some trials or pilots with Tower platform, we started at the same time our structural reforms in educational field. We started to change our content, renewed the curriculum. We had a lot of investments into our schools. We provided a lot of tools for them to improve the educational process. And our policymakers, our ministry wanted to get the feedback. Are we getting the additional value from these improvements, from these tools? That's why we needed information which we could get in a very detailed way and in a very short time. And the next aspect which we would like to share, maybe it is familiar for Spain, too, that we lack a lot of teachers in our secondary school, especially in sciences. And that's why we try to save time of teachers in every possible way, just them to be free to communicate with students, to devote their time for the real communication instead of marking paper-based works in different subjects. And what we would like to share with your community, with your audience, three main aspects: planning, the process itself, of e-assessment, and the impact not only to the institution which I represent, and it's an honor for me, but also for the whole educational system. And here we would like to say that it's ability for us to share in a very open way, because when we talk in our small community in Lithuania, naturally we talk we save the words just to present maybe much more positive aspects. But when we are here, we want to say that we appreciate collaboration with OET team, because Tower platform is what makes us flexible to dream, because their professional attitude, their adjustment to our system helps us to move forward and to meet the challenges of educational process. And then we started our planning and moving towards e-assessment. What we lacked, maybe most of all, the roadmap of the whole journey. Because we wanted and we planned just for a year or two, but the reality shows that if you want to make changes from paper to e-assessment, you have to plan maybe for 5 years and to plan not only what goals are you achieving, but also resources. And I'm talking not only about the money, but also about the professional team, because changes happening not only in the technological level, but also in the administrative level, in the level of our mentality, because you are having a valuable reach in data change, and you have to manage it. And what helped for us as a small country, we started with safest age group. We started from 10 years old students who are curious, who have they are not afraid to make mistakes, to take risks, and it helped for us. And we had a great feedback, because everybody was curious, what is next? What are the other abilities of this testing system? What new functionalities could be revealed and used in the process of assessment in Lithuania? And of course, we talked a lot with our politicians, with administrative staff, because everybody wanted to get the detailed and specific information for him. What kind of benefits could he get from the e-testing? So be patient, have different vocabulary, different wording for different stakeholders, because everybody will ask, why should we pay for what we don't see? Because paper is on the table, and the e-testing is something in the air, and you cannot touch it. What is our crucial tip
don't leave anybody behind, because in our case, we thought that, for example, IT administrators in schools, we know everything by default, and you don't have to invest to acknowledge them to the system. So here we met the challenge. So everybody is important in this transition. And look from your big view, but think about the details, instructions, any aspect of communication, of introduction. And what made us stronger and much more ambitious, it's the cooperation, because Tower platform joined us with other countries which are using this assessment tool. And when you have issues, when you need a solution, we have the ability to cooperate with these different countries and to find ways in a shorter time. So I would like to ask Gediminas just shortly to introduce what kind of process we experienced, what kind of tips we could leave for your community in the process of on institutional or school level. Gediminas? Okay, thank you, Asta, for introduction. So we divided this process into two slides. One is dedicated to our institution, which creates the content for the or digital assessment, which runs all the processes from above. And another one will be about the local issues, local processes which are going in the schools. So despite that, all the, let's say, majority of the operational work is done in the agency, in the central institution, a lot of things are left for the schools as well. So locally the tests are running, and then the students are organized and they are taking the tests, and all the issues, all the incidents are appearing in the schools. So those both areas, both spheres are very important. So talking about our agency, about the institution which creates the content for the assessment, which creates all the regulations, which conducts and runs all the assessment process. So we would start from few tips which we already have as an experience from the past. So necessity to have the dedicated personnel, dedicated people who work with the digital assessment, with the process is very crucial, as everything starts from the qualification of these people. Then I would like to emphasize only a few of those written topics. Let's say one of the most important things for us was the transition from the paper-based to the digital assessment. And as Asta already told about the mentality of people, we thought that it will be much easier at the very beginning, but later on we understood that people still think on paper. So we have a lot of good experts in item writing, but they come with the background of the paper-based tests. So the mutual work and consistent work with item writers, and I think that teaming them with the digital experts, with the item developers is the better way. When they start thinking not only about the items as paper-based items, and when they start thinking about the digital them, so it saves time and it saves a lot of work which was inefficient. So thinking back, I think that we would start from the teams of item writers which are combined with the digital experts, and I would like to start from the items drafted on digital platform instead of starting from the paper, because a lot of limitations, a lot of things that should come from paper could be overcome, and as I told, it saves time, it creates more confidence in the content creators. So another aspect, there is instructions, which I would like to touch. So by the instructions, we mean a lot of information which come to the schools
and which are supposed to help them to organize everything locally. And we always find that it's not enough to write the precise instructions. It's very important to write the proper language, to use the proper language, and usually we think that the people understand everything what is written, but when it comes to practice, we notice that there are a lot of things that could come suddenly and could cause the incidents during the testing. So instructions means that if we are writing instructions for students, we have to keep language, we have to be simple as much as possible, we have to think what students will find on screen and what students will follow or not. And usually the reading ability is quite important, and we will notice that students do not read properly what is written on the screen. They are concentrating on the actions, on the pressing buttons, on the navigating through text, on the media files, but what is written as a guidelines for them, they usually miss it. So instructions are very important, and then we think that that part is quite well done in the latest years, but at the very beginning it was quite important obstacles. So the next slide is about the schools and students. It's the, as I've told, that the processes which are run locally. So as we started from the dedicated persons who are run digital exams or digital assessment centrally, so local in the schools, it is nice to have the qualified personnel who are invigilating the tests, or who are administering the tests locally, because a lot of things could happen during the test administration, and the reaction of the teachers, the reaction of the people who are assisting students is very important, at least for our case, because our tests usually are time limited. We run them in sessions, so sometimes it's not possible to repeat the test later or to start later. So everything what happens during the test administration is very important. So the competence of the staff which runs locally is one of the crucial things. Another thing I would like to emphasize is that we did some investigation in the platforms or the computers used in the schools. So despite the schools have their almost unified systems, unified computers, and it seems that it could be enough to rely on schools and to think that everything will work the same way as intended. As we've started their pre-testing, or as we started piloting the future test, the future assessment tools, we noticed that the variety is still big in schools, and we have to take into account a lot of different parameters, a lot of different system specifics. So in that case, we introduced and we ran full-scale pilots of the upcoming tests, in order that schools could try and could test every computer which is used for assessment. Because we want to be sure that when the test starts, every student can start it and can go through it smoothly, and could show his or her responses at the best as they can. So this piloting or trialing or researching what are the differences in the systems in the schools helped us to prepare for those incidents, possible incidents for those cases. And another thing I would like to emphasize that is at the end of the list. It's please be aware of the students' behavior, because the students and especially the primary school students, they use everyday
they use a lot of devices during the everyday life, and they are curious. And if there is a button on the screen, they will definitely try to press it. So please be aware about the students' behavior. It could happen that a lot of things would appear very, very interesting for them, and they will try to use it. And then they could stuck with the test navigation, with the items which are asking them particularly to provide answers instead of playing with the computer. So we would like to stress that the interface, the item content, the navigation of the test should be as much simple as possible, without distractors, without any thing that could suddenly cause the interruption of the test. And yes, be brave to learn from your mistakes, and be brave to learn and to adapt to the new reality. Thank you, Gediminas. And here I would like just to sum up what is the impact of this transition, which we shared with you, because at the end of the day, what was the target of the transition and what we've got? First of all, we saved the time, and it's the precious aspect, and this is the value which we appreciate to get from the Tower platform, where we are testing our students, and as you could see, we are using e-marking system in the same platform. And these two aspects, these two tools, they provide with detailed results, not only about the abilities and skills of our students, but also about their behavior during the testing. And this is the value which we receive from the Tower platform if we want to see what actions we produced during the test. How long does it take for them to solve a task in one or another test? And what we are using to improve our work, to improve the work of our teachers, is the data which we get from the e-marking system, because we see all the information about the work of our teachers when they mark the student work, how long does it take for them, how reliable is their work, and what kind of result are they providing in the system. And one more aspect which we would like to emphasize is that our society in Lithuania, we are struggling to introduce the principle of integrity of different kind of students, and we meet a challenge to not only to assess but also to educate our students with special needs. And we are really thankful to the Tower platform, because functionalities which are produced there are very practically comfortable for us to use to assess different kind of students with special needs. And from the perspective of a student on the individual level, you can imagine, for example, in paper-based assessment, you have, in our case, you have to wait for 3 or weeks or even a month for the results. And here in the system, when you push the final button, you see your results, and you can reduce the tension which we have during the testing in any case. And of course, we are happy to say that this external assessment with high-stake exams in the e-platform made a huge change in the whole educational system, because commercial suppliers, we just want to be on the same page. So they are using the same standards as in this e-testing platform. So we made a huge impact on our educational system, on digitalization of our educational system, because we have no doubts now that we have to devote the resources and supply schools with computers, with infrastructure, with Wi-Fi.
it became just a routine, and there are now discussions about the necessity of this. But of course, at the end of the day, we have some kind of discussions. For example, when you get the result, what does it say about the student? Is it the result of math, or is it the result of using a computer? So we are happy to participate in these discussions because it shows that we are actual, we are necessary for the system, and we make change in the system. And at the end of this presentation, which is really an honor for us, for our institution to share, I just want to say in words of Mary Poppins, everything is possible, even what is impossible. And when you are sharing, when you are open, when you have ambition, and when you have support from your society, you may make changes even in such big countries like Spain. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you so much for the great presentation. So now, ahora mismo, como tenemos solo 15 minutos, vamos a realizar el panel de discusión en el que vamos a enfocarnos en poquitas preguntas por el tiempo que tenemos, y al mismo tiempo, si queréis hacer alguna pregunta, siempre podéis preguntar en el chat y os responderemos una vez se acabe el panel de discusión. El panel de discusión lo voy a hacer tanto en castellano, en español como en inglés, para que Asta tenga la oportunidad también de responder en inglés. Entonces, en esta sección nos vamos a enfocar en oportunidades que vemos en los próximos años, y la cuestión sería: ¿qué oportunidades consideráis que ofrecerá la evaluación digital en los próximos 3 a 5 años? In English, what opportunities do you see digital assessment offering in the next 3 to 5 years? We can start with Carlos, then Elena, and then Asta. Hola de nuevo. Muchas gracias, Mónica. Pues, como he comentado antes, a la hora de evaluar las competencias lingüísticas, para tener claras todas las habilidades, para tener esa competencia global, sí que necesitamos evaluar las expresiones escritas. Esa sería nuestra línea de futuro, es donde vemos el camino a seguir. Pero vamos un poco más allá, incluso hablaríamos de esa expresión oral, tipo como ha comentado Elena y como hemos dicho, en PISA hecho en 2025, pues ser capaz la plataforma de tener esa interacción con el estudiante con cascos, y poder registrar sus expresiones orales y ser corregidas. Este sí que es a largo plazo, ¿eh? Pero bueno, en primer lugar, las expresiones escritas consideramos que son fundamentales, poder ser corregidas a gran escala para tener esa evaluación, esa medida de rendimiento en la competencia lingüística al completo. Damos paso a Elena. Muy bien, pues en cuanto a las oportunidades, ya lo he comentado durante mi presentación, que creo que es muy importante que las administraciones educativas se planteen introducir competencias nuevas, competencias innovadoras, ir más allá de evaluar las clásicas competencias lectora, matemática, inglesa, y introducir pues la competencia digital, la competencia plurilingüe, la competencia financiera y otras tantas que son tan necesarias en los estudiantes, sobre todo de educación secundaria. Somos conscientes de que a nivel nacional, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ya está introduciendo estas competencias innovadoras. De hecho, invitamos a todos los asistentes a acceder a su página web, al web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en la que tienen los marcos de evaluación más actualizados y donde se hablan sobre diferentes competencias innovadoras que se introducen en estas evaluaciones
dentro del marco de legislación vigente. Y otra oportunidad también es la que también ya comenté, es dar el feedback a la comunidad educativa. Ir un poco más allá a dar un informe de centro reducido. Se recogen los datos muy valiosos. Se puede profundizar aún más a través de los indicadores de proceso que se recoge a través de plataformas educativas. Creemos que todo este esfuerzo por parte de la comunidad autónoma, por parte de las administraciones, servicios de evaluación como el que dirige Carlos, los propios centros educativos, los correctores, los docentes, los estudiantes que participan en estas evaluaciones, merecen que se les devuelvan los resultados en profundidad, los resultados interesantes y que sirvan para tomar decisiones sobre la mejora escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Damos paso a Asta. So Asta, if you need that I repeat the question, I can. Yeah, I remember, and I Okay. see the translation. Thank you very much. So, as I mentioned, we are using Tower platform for open-ended questions also. So we have a marking system, and that's why we believe we are assessing competences in oral and in written way. But we have a great challenge and to provide e-assessment to our students with special needs, for example, with dyslexia. And we are working on this just to adjust the tools to these groups. And another aspect, as I've mentioned, that we want to save the time of teachers because they are our treasure. We would like to dream to use artificial intelligence for our marking system, just simple answers could be marked by artificial intelligence, and the teachers could devote their time for students. Thank you. So our next question is about alineación de estrategia y práctica en el aula. Esta pregunta va a estar dirigida a Carlos y a Asta. ¿Cómo utilizan las escuelas los resultados de las evaluaciones para orientar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje? So, how do schools use assessment results to guide and improve teaching and learning? Carlos, ¿podemos empezar contigo? Muchas gracias nuevamente. Bueno, nosotros, como he comentado, lo que ofrecemos es un informe individualizado a cada centro educativo. En ese informe que, bueno, recogiendo el guante de Elena, sí, podríamos completarlo muchísimo, pero también tenemos que ponernos en la posición del lector, ¿no? No toda la comunidad es receptora o, no decir capaz, sino de entender correctamente lo que se le está diciendo, ¿no? De hecho, nosotros hacemos reuniones con los centros, incluso presenciales, para explicarles, para ayudarles a interpretar lo que les estamos diciendo. Bueno, para no desviarme mucho, sencillamente esos informes individualizados, los centros educativos, para ellos es un input más. Los centros educativos conocen a su alumnado, tienen sus propias evaluaciones internas, tienen sus actuaciones de procesos de mejora y tienen algo externo que les viene desde la consellería que sirve para sumar, que pone el foco donde ellos quieran poner el foco, porque nosotros damos distribución de niveles, damos comparativa por variables de contexto y ellos pueden poner nivel en aquellos puntos de mejora o incluso reforzar aquellas actuaciones que están funcionando y el informe se lo está diciendo, ¿no? Entonces, todo eso en su plan de actuación para la mejora es lo que utilizan para su práctica del día a día en el aula. Gracias, Carlos. I don't know if Gediminas wants to ask or you, Asta. I will start Okay. and will continue as Carlos told about the individual reports we are providing for our schools, for our students, these reports after each testing. And what is the impact on the educational process is that we are emphasizing the text and the information about the assessment
on the same level to our teachers, because they are learning from these reports. What does it mean, different subject fields, different sub-skills, what is the difference between the knowledge and skills which are measured in the test. And one more aspect which works for us, that we connect the individual report with the student despite the institution where he learned. It means that when he ends, for example, primary school, he brings his report to another school, and the teacher, when he finds the new students in his classroom, he may start from both sources to meet directly or to look through these reports and just to plan how to help his students if he lacks some confidence or some knowledge in different fields of his assessment. Thank you very much. Ok, como ya es la 1:40, voy a hacer como una pregunta de cierre final, en la que os voy a preguntar, aunque ya en vuestras presentaciones lo habéis aclarado bastante bien, simplemente como un mensaje para los espectadores, que es: ¿qué lecciones daríais teniendo en cuenta vuestro recorrido hacia la evaluación digital que podrían ser útiles para nuestra audiencia? What will be the lessons you will share considering your journey towards digital assessment that could be useful? We can start with Carlos. Gracias, Mónica. Bueno, lecciones ninguna, pero compartir la experiencia y poner el foco en, pues bueno, en lo que hemos recorrido, incidiría en la comunicación con los centros. Nosotros hemos hecho muchísimas reuniones previas, durante, posteriores, para explicar resultados, para explicar procedimiento, para aclarar dudas. Es decir, esa comunicación con el sistema educativo hace que el sistema educativo acepte este cambio, esta transición de buen grado. El hacerles ver que esto no es, nadie fiscaliza lo que están haciendo, nadie viene a apuntarles o a señalarles por si algo sale bien o si algo sale mal, sencillamente es su información y solo suya. Y bueno, intentar que en todo momento sientan que esta evaluación viene para sumar, y que el hecho de que sea digital les aligera muchísimo en su carga de trabajo. Ven que la fiabilidad es clara y que no deja margen de ninguna duda, y que año tras año se dan cuenta de que realmente está siendo útil para los centros educativos. Y luego también, bueno, pues también las autoridades se dan cuenta que pueden tomar decisiones informadas sobre datos contrastados, sobre un procedimiento que le da credibilidad y fiabilidad a esos datos. Es decir, que poco a poco, esto empezó en el 2020, en el curso 23-24, y se están dando cuenta que lo que se está llevando a cabo aquí en las comunidades autónomas pues es importante para la mejora del sistema educativo. Gracias, Carlos. Bueno, damos paso a Elena. Yo voy a ser muy breve. La principal lección en esta transición de papel a digital que recomendaría tomar sería perder el miedo a la tecnología. Es algo que usamos en nuestro día a día. Lo más natural sería integrar la tecnología en procesos de evaluación, tanto a nivel de región como a nivel de centro educativo en sí, para su uso en evaluaciones continuas. Y muchas veces, una vez finalizadas las aplicaciones en los centros se sorprenden de lo bien que ha ido todo y lo fácil que ha sido todo. Y que al final las incidencias técnicas ocurren, pero su solución normalmente el 90% de las veces es muy rápida y muy fácil. Por tanto, que pierdan este miedo y que lo usen en su día a día. Gracias, Elena. Now we continue with Asta. Gediminas will share his experience. Yes, and I think I will continue from Carlos' idea that about the most important lesson we'll learn is the communication, because that was the most important part at the end, which we noticed that doesn't work well at the beginning.
So the communication from the very beginning, from the introduction of the new way of assessment, introduction of the tools, introduction of the content which will be changed, and the procedures which will be changed, and your ideas usually seem very obvious to the experts, but it's not so obvious to the students and to the teachers. So the communication, the level of communication, the level of language, the knowing what is understood, what is not, is very important for us. And as well, communication goes with the feedback from the schools, and you have to get all their ideas, all their doubts, all their issues that they are experiencing with understanding the new way of assessment. It is very important for you as well. So please just establish the communication and the feedback system as much early as possible to be in that informative field from the very beginning. Thank you so much. Creo que con estas cuestiones, bueno, pues cerramos la sesión del panel. Quiero invitar ahora a Samantha, no sé si para que finalice este webinar. Samantha, no sé si quieres decir unas palabras antes de finalizarlo. No sé si hay alguna pregunta en el chat. I don't see any questions from the chat at this time. Any questions that you guys have, please feel free to drop in or reach out to us as we are going to go ahead and wrap things up. So we just wanted to thank you all for being here today to join us for this webinar, and a huge thank you to our speakers for your wonderful presentations and sharing all of your insight with our audience. It was very informative, and I think we have definitely shared some really important lessons learned that can, help provide context to other regions making this shift. So thank you all again. You can get in touch with us directly. This is Monica's email right here at monica2set@tautesting.com. You can also reach us on our website. Thank you. Pues muchísimas gracias, Samantha, y nada, simplemente gracias a todos por participar. Como ha puesto Samantha, bueno, este es mi contacto para si tenéis alguna duda, pregunta. Mi objetivo principal en la compañía es asesorar a comunidades y ministerios de educación en esa transición de digital a papel. Entonces, cualquier cuestión que podáis tener, podéis contactarme sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos y os deseo un feliz día. Thank you. We're going to end the webinar now.